Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Ven, sígueme como Salomón hoy ha dicho. Hoy vamos a tener un tema muy especial, ¿sí? Continuamos escudriñando, leyendo, analizando, ¿sí? El manual de Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy tendremos un tema muy importante, muy especial, ¿sí? Titulado La Reina Esther, ¿sí? Y vamos a estar con la Reina Esther en esta mañana y vamos a estudiar los capítulos del 1 al 7, ¿sí? De el libro de Esther. Es un buen tema, entonces vamos a dar inicio a esta parte del programa. Antes también quisiera invitarles, hemos creado 3 programas en este canal de Venida a Cristo. Hemos creado, aparte de Ven Sígueme, con Salomón Aicho, hemos creado también mensajes y relatos de la Liaona, el versículo del día y los discursos de la conferencia general, donde presentamos a las autoridades generales de la última conferencia general, realizada en el mes de abril del año 2022. Entonces damos inicio al estudio de la Reina Esther, ¿sí? Entonces iniciamos. Introducción. Muchos de los acontecimientos del libro Esther pueden parecer suerte o coincidencias. De qué otro modo se explica cómo una joven judía huérfana llegara a ser la reina de Persia en el momento justo para salvar a su pueblo de que se les matase. ¿Qué probabilidad había de que Mardoqueo, primo de Esther, oyera el complot para asesinar al rey? ¿Fueron coincidencias o parte de un plan divino? El elder Ronald Rasband ha dicho: lo que podría parecer una oportunidad al azar está de hecho dirigida por un amoroso Padre Celestial. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida. Es posible que no siempre reconozcamos la influencia del Señor en esos pequeños detalles. Sin embargo, gracias a la experiencia de Esther, aprendemos que Él puede guiar nuestro camino y prepararnos para esta hora en que podemos ser instrumentos en sus manos para cumplir sus propósitos. Viene la pregunta del día y que por favor puedan hacer sus comentarios a esta pregunta. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. ¿Cómo se puede aplicar eso a ti? Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra. ¿Qué piensas? ¿Sabes tu propósito aquí en la tierra? El propósito de este momento, de este día, el propósito de escuchar este mensaje aún, también se puede aplicar a mí, a ti, a los demás. El propósito de repente de dar un like a este canal y compartir con los demás miembros de la iglesia y amigos tiene que ver con la hora que estamos aquí, con el propósito del Señor. Vamos a desarrollar esas preguntas y estas incógnitas en el transcurso de este mensaje, de este estudio de Ven, sígueme del manual de la iglesia. Muy bien, continuamos con la reina Esther. Entonces, vamos al principio 1. El Señor puede hacer de mí un instrumento para bendecir a otras personas.
Sí, es el principio. Puedo yo ser un instrumento en las manos del Señor para bendecir a otras personas. Ese es el principio que vamos a estudiar. Muy bien, entonces vamos a ver Esther, capítulo 2, versos del 21 al 23. Empezamos con el versículo 21. ¿Qué dice? Estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey que custodiaban la puerta del rey, y tramaban echar mano al rey Asuero. Pero cuando Mardoqueo se enteró de esto, se lo dijo a la reina Esther. Y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando se inquirió el asunto, o sea, cuando fue investigado el asunto, fue hallado cierto. Por tanto, los dos fueron colgados en una horca. Y esto se escribió en el libro de las crónicas en presencia del rey. Aquí vamos a analizar un poco estos 3 versículos. En mis manos tengo el manual del Antiguo Testamento, y voy a dar lectura a algunas preguntas que tenemos, ¿sí? Entonces, con referente a los 3 versículos leídos, la pregunta que tenemos es: ¿qué hizo Mardoqueo para que Esther se lo comunicara al rey? Leamos entonces lo que dice el manual. Dice: evidentemente, Mardoqueo, que servía en la corte, se enteró de un complot para asesinar al rey. Los reyes de la antigüedad estaban conscientes de que corrían el riesgo de asesinato y siempre estaban bien custodiados. Pero Bigtán y Teres, de la guardia de la puerta, o sea, de la guardia personal del rey, cuidaban los aposentos de este. Su conspiración para matar al rey era especialmente peligrosa porque podían fácilmente acercarse a él. Mardoqueo se enteró del complot y lo informó al rey a través de Esther. El relato de la lealtad de Mardoqueo incluyó aquí por la importancia que tuvo en el desenlace de la narración final. Veamos, continuemos con el mensaje. Esther, capítulo 4, versículo 14. Dice: porque si permaneces callada, en este tiempo el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. ¿A quién le dijo que si permanecía callada en este tiempo y no hacía nada, ella y su casa perecerían? Mardoqueo se lo dijo a Esther, a la reina Esther, y le puso una interrogante. ¿Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora, mi querido hermano, mi querida hermana, has nacido y tienes una misión en esta tierra de probación, en estos los últimos días de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Quién sabe si para esta hora tienes un propósito importantísimo para ayudar al Salvador en sus propósitos en el reino de Dios aquí en la tierra? Cada uno de nosotros tiene una misión y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Proseguimos entonces. ¿Cuál es el principio que hemos aprendido aquí? El presidente James E. Faust nos dijo al respecto: estos son tiempos difíciles. Creo que tal vez sus espíritus fueron reservados para estos últimos días.
Y ustedes, como Esther, han venido a la tierra para esta hora. Es posible que sus logros más trascendentales e imperecederos sean la recta influencia que ejerzan en los demás. Hemos nacido con algún propósito y tenemos un propósito, una misión, un objetivo al haber nacido en este tiempo. Porque si no tuviéramos un propósito, hubiéramos nacido quizá entre los años de la apostasía, entre el año 300 al año 1500, casi 1200 de apostasía, en oscuridad absoluta. Porque ninguna misión hubiéramos tenido en ese tiempo. Quizás hacer algunos bienes, pero no de talla o de grandeza espiritual que pudiera influir para el bien y los propósitos del Señor en su reino. Muy bien. Entonces proseguimos. Principio aprendido. Puedo ser un instrumento en las manos del Señor para bendecir a otras personas. Cada uno de nosotros puede ser un instrumento importantísimo en las manos del Señor para bendecir a otras personas. ¿De qué forma podemos bendecir a otras personas? Simplemente haciendo la tarea de servirles, de servicio. Muy bien, entonces recordemos este principio. Tú y yo puedo ser un instrumento en las manos del Señor para bendecir a otras personas y para los propósitos de Dios en su reino. Muy bien, proseguimos entonces. Principio 2. El orgullo y la ira pueden conducir a la ruina. Veamos entonces, estudiemos Esther, capítulo 5, en los versos del 9 al 14. Verso 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantó ni temblaba delante de él, se llenó de ira contra Mardoqueo. Al propósito, ¿por qué Amán estaba contento y alegre de corazón? ¿Qué había sucedido con él? ¿Qué había pasado? En el versículo 5 encontramos, del capítulo 5 encontramos lo siguiente. Y respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para que hagamos lo que Esther ha dicho. Fueron pues el rey y Amán al banquete que Esther dispuso. O sea, Amán, estaba contento y alegre de corazón porque había salido del banquete que había dispuesto Esther en homenaje al rey y a Amán, que era el primer ministro en aquellos tiempos. Pero de su alegría vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantó ni temblaba. Él estaba acostumbrado, como ven en la figura, que todos se postraran ante él y se arrodillaran. Y Mardoqueo no hacía eso o aquello. Entonces, al verlo a Mardoqueo bien parado, que ni temblaba ante él, se llenó de ira contra Mardoqueo. El llenarse de ira tiene sus consecuencias. Veamos lo que dice en Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso. Debemos controlar nuestra ira, nuestro enojo. Sí, si no terminaremos como Amán. Veamos lo que dice Alma. Alma 5:28. He aquí,
¿Os halláis despojados del orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparar ante Dios o comparecer ante Dios. He aquí, debéis disponeros pronto, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. ¿Os halláis despojados del orgullo? ¿Qué hizo que Amán se llenara de orgullo? De ira, perdón. El orgullo, la altanería. ¿Sí? Él se creía prácticamente un dios. Buscaba que le adorasen. Él se regocijaba cuando la gente se inclinaba y se arrodillaba ante él. Y al no hacerlo Amán, le llenaba de enojo, de ira, de cólera. Él podría haber estado feliz y continuar estando feliz. Pero el orgullo podía más que él al ver a Mardoqueo. Se llenó de ira contra Mardoqueo. Versículo 10. Pero se refrenó Amán. En ese momento no hizo nada. Posiblemente estaba acompañado de los séquitos del rey. Y cuando llegó a su casa, mandó llamar e hizo venir a sus amigos y a Zeres, su esposa. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, porque tenía muchos hijos, y todas las cosas con las que el rey le había favorecido y ascendido de posición, y cómo le había honrado elevándole sobre los príncipes y servidores del rey. ¿Sí? Y agregó Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Tenía un ego muy elevado. Sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Verso 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Tenía los honores, tenía todo a su disposición, honra, gloria. Todo tenía, pero dice que eso de nada le servía cada vez que veía al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y Zeres, su esposa, y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y esto agradó a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Aquí las escrituras dice que agradó a los ojos de Amán. ¿Por qué agradó a los ojos si no estaba viendo? Le habían dicho, sino que él se imaginó ver ahorcado a Mardoqueo el día siguiente. Le agradó eso. E hizo, por supuesto, preparar la horca, que fue para su fin. Y vemos el fin en Esther 7:9 al 10. ¿Cuál fue el fin de Mardoqueo? Y Arbona, uno de los eunuques del rey, dijo: también he aquí la horca de 50 codas de altura que Amán hizo para Mardoqueo, quien había hablado para bien del rey. Está en casa de Amán. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella.
Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Eso fue el final de Amán. ¿Sí? ¿Qué altura tenía la horca? La horca probablemente, nos dice el manual, no era un patíbulo muy complicado, sino más bien un madero alto del cual iban a colgar a Mardoqueo. 50 codos serían aproximadamente unos 22 metros de altura. Cuanto más alta fuera la horca, más fácil sería verla desde una gran distancia. La intención de Amán parece haber sido la de usar a Mardoqueo para ejemplo. ¿Sí? Veamos el final de Amán. ¿Por qué tuvo ese final infeliz? En Proverbios 11, en los versículos del 5 al 6, nos dice: la justicia del íntegro endereza su camino, pero el malvado caerá por su impiedad. La justicia de los rectos los librará, pero los pecadores en su codicia serán atrapados. Al final los impíos, los inicuos, los pecadores, los transgresores, los malvados tendrán un final infeliz. Serán destruidos. ¿Sí? Es por ello que en Proverbios, este escrito hecho por el rey Salomón, por el sabio Salomón, dijo que el malvado caerá por su impiedad. Quizás el malvado tenga poder y reine por un cierto tiempo, pero su final infeliz y su destrucción es inmediato, casi inmediato, tal como le sucedió a Amán. En Doctrina y Convenios 10, el versículo 20 nos dice: de cierto, que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Satanás tenía un gran dominio en el corazón de Amán, que quiso destruir a todos los judíos, que quiso destruir ahorcando a Mardoqueo. El versículo 25 dice: sí, les dice, engañad y acechad para poder destruir. He aquí, en esto no hay daño. Y así los lisonjea. Y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira a fin de destruirlo. Satanás les dice, mentir no es pecado. Verso 26, y de este modo los halaga y los conduce hasta que arrastra sus almas al infierno, y así hace que caigan en su propio infierno. Así como Amán preparó una horca para Mardoqueo, al final Amán fue conducido y cayó en la misma horca que él mandó preparar para Mardoqueo. Y todo Persia lo vio. Versículo 27. Y así va y viene. ¿Quién va y viene así? El enemigo de nuestras almas, Satanás. Acá y allá sobre la tierra, procurando destruir las almas de los hombres. Prosigamos con el mensaje. ¿Qué nos revelan acerca de él y de sus motivaciones? ¿Qué nos revelan acerca de Amán y sus motivaciones? ¿Qué lo motivaba? El orgullo, la vanidad, el ego. Lo motivaba los halagos de Satanás que le hacía en su mente. ¿Qué consecuencias tuvo que afrontar? La muerte.
¿Morir en la misma horca que preparó para Mardoqueo? Morir en esa horca que sin saber él preparó para él mismo. Y para que todo el pueblo lo viera a él mismo. Y las respuestas finales le encontramos en Esther 7, que dice lo siguiente: Esther revela el complot maquinado por Amán para destruir a los judíos. Se revela el complot maquinado por Amán de destruir a todos los judíos. Amán es colgado en la horca que él mismo había hecho preparar. Todo lo secreto, todo lo hecho en combinaciones secretas, todo el mal al final es descubierto. Todos los malvados caerán en su propio pozo que ellos construyeron. Evitemos el mal. No hagamos el mal a nuestro prójimo. Principio que hemos aprendido. El orgullo y la ira nos pueden conducir a la ruina. Recordemos este principio. El orgullo y la ira nos pueden conducir a la ruina, a la muerte espiritual y temporal. Alejémonos del orgullo y de la ira. ¿Sí? Muy bien, proseguimos con el principio 3. El ayuno demuestra mi dependencia del Señor. Esther, capítulo 4. Ahora estamos en el capítulo 4, vamos a estudiar el capítulo 4, verso del 1 al 3, luego del 10 al 17. Cuando supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por en medio de la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. ¿Por qué se vistió de cilicio Mardoqueo? ¿Y por qué clamaba al Señor? Porque él se había enterado que Amán, con el sello del anillo real del rey de Persia, del rey Asuero, habían decretado la muerte para todos los judíos. Niños, abuelos, ancianos, mujeres, todo iban a desaparecer en un día destinado. En el 13, el mes de Agar. Es por eso que Mardoqueo estaba desconsolado. Veamos el versículo 2. Y llegó hasta la puerta del rey, porque no era lícito entrar por la puerta del rey, vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandato del rey y su decreto llegaban, había entre los judíos gran luto y ayuno, y llanto y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Imaginémonos que ese decreto fuera para nosotros hoy en estos últimos días. Que hayan decretado la muerte a todos los santos de los últimos días en todo el mundo. ¿Cómo nos sentiríamos? Y hubiera una fecha señalada, el día señalado para que nos den muerte en todo el mundo. Nuestra condición sería terrible. Los judíos estaban pasando por eso. Había gran luto, llanto y ayuno y lamentación por todos los judíos. Millones de judíos iban a ser destruidos completamente, borrados de la faz de la tierra. Ni siquiera para huir, porque el imperio persa tenía casi todo parte de África y de Europa copado. Verso 10. Entonces Esther habló con Atac y le mandó decir a Mardoqueo, cuando ella se enteró del edicto del rey que hizo Amán. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer
que entre al patio interior para ver al rey, sin ser llamado, hay una sola ley: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro. Ese vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar a ver al rey estos 30 días. Verso 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma que, estando en la casa del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Verso 14. Porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. En Génesis 45:7 nos da una referencia acerca de los planes de Dios. Él siempre provee una salida. José dijo, José de Egipto: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. José supo que él había venido a la tierra con un propósito, con una misión de preservar la vida de su pueblo, del pueblo de Israel, de sus padres, de sus hermanos. Él, que fue vendido por sus hermanos a Egipto, y al poco tiempo, al estar preso en la cárcel, y poco tiempo después, por el poder de Dios, llegó a ser primer ministro del rey de Egipto. El segundo en poder después del rey de Egipto. El Señor le elevó hasta esa posesión, porque él tenía una misión: preservar la vida del pueblo de Israel. Y eso mismo el Señor había hecho con la reina Esther. Y una simple sierva, humilde sierva, que estaba en un país extranjero, humilde, sencilla, fue ascendido por el Dios del cielo hasta ser la reina de Persia. En 2 Nefi 3:16 nos dice, sí, aquí está hablando Leí, el padre de Nefi. En esta ocasión, Leí le está hablando a su hijo José. Sí, José así profetizó. Estoy seguro de esto, así como estoy seguro de la promesa de Moisés, porque el Señor me ha dicho, preservaré a tu descendencia para siempre. Lo que el Señor promete cumple. Había descendencia en el pueblo de Israel donde vivía Esther, la reina Esther. Sí. Ahí estaba la descendencia de José. Y el Señor había prometido a José que preservaría la descendencia de todas sus generaciones. ¿Sí? De toda su descendencia de José. Es por eso que Mardoqueo le dijo con toda naturalidad. Le dijo, si permaneces callada, Esther,
En este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte, porque él conocía esta profecía hecha a José. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino, le hace la pregunta. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Veamos lo que dijo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Fue preordinada Esther para este tiempo? ¿Para ese tiempo? ¿Fue preordinada y llamada antes de la fundación del mundo para esta misión? El manual del Antiguo Testamento nos dice: el pueblo judío del imperio sufrió un golpe terrible cuando la noticia se diseminó. Y sobre Esther recayó una carga doble. Primero, la triste noticia de la condena a muerte que se cernía sobre su pueblo. Luego, el riesgo de perder la vida ella misma al procurar evitar la calamidad general. Uno de los indicios de la religiosidad en los personajes principales de esta historia se hace evidente en la declaración perspicaz de Mardoqueo a Esther. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Parece ser que se implica la existencia de una providencia y un propósito vigilante, aunque no se mencione explícitamente a Dios en este pasaje ni tampoco en el resto del libro. En otras palabras, Mardoqueo le dijo a Esther que tal vez a ella se le había levantado para ser reina en ese tiempo, con el propósito de que salvara a su pueblo. También se implica que la belleza de Esther era un don de Dios para ponerle en posición de ganar la gracia del rey y salvar a su pueblo. Dios le puso a la reina Esther en esa posición de ser la reina de Persia. Y la belleza para que agradara al rey. Todo tiene un propósito en la vida. En referente al verso 16, la reina dijo: yo también ayunaré. Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque la ley decía que podía morir. Y si perezco, que perezca. ¿Qué significa si perezco, que perezca? El manual nos da la respuesta. Hay 2 puntos que hacen importante este versículo. El consejo de Esther de que ayunaran 3 días y 3 noches. Y su determinación de arriesgar su vida, si era necesario, a fin de salvar a su pueblo. A ella no se le había llamado para ver al rey por 30 días. Y dedujo que ya no le agradaba y no sería bien recibida si entrara sin ser invitada. Sus palabras no son una expresión de desesperación, sino de resignación ante lo que había decidido que tenía que hacer. Los reyes del Medio Oriente generalmente tenían muchas esposas, y ellas por lo general se presentaban solamente cuando se les llamaba, y no cuando ellas de por sí decidían ver al monarca. Ir a la presencia del rey sin ser llamado era un delito castigado con la pena capital, o sea, la muerte. La vida de Esther realmente estaba en juego.
Entonces, el versículo 17, entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que había mandado Esther. Veamos un video para poder comprender y entender referente a la importancia del ayuno y lo que hizo el ayuno en Esther y su pueblo. When I first joined the church, I didn't really have that great of an understanding of what fasting was, and I don't think it was until a little bit later on that someone that I was close to needed something, and they said that they were going to do a fast. And I think that was really one of the first times that I fasted with an actual purpose. It was just a really special experience to see sort of this change happen because a group of people had gotten together to pray for one person. Fasting is a spiritual principle. The first Sunday of every month is Fast Sunday, and during that time you go without food or drink for 2 meals. When I fasted with a purpose, I feel like I've had even more energy and my mind is clearer. Maybe things that didn't make sense before are making sense. And, you know, it's not necessarily that every time you fast for something, that thing is going to happen. But there's always been a sense of peace that comes along with that. I think that fasting works in people's lives because it's just another way for us to show Heavenly Father how much we care about something by making a sacrifice. It is a sacrifice for a lot of people, I think, to go without those 2 meals, and it really turns your heart to whatever the subject matter is that you're praying for, that you're fasting for. The fast offering program is really amazing in my mind. When Jesus Christ came to earth and organized his church, he gave us commandments, and some of those were to help the needy and to clothe the poor and to visit the sick. We have Fast Sunday, which is the first Sunday of every month, where we take the money that we would have used on 2 meals and we donate that as a fast offering. It's just such an amazing feeling to know that I've been blessed with so much in my life and I'm giving back, even though it's such a small amount, but I'm giving back. I have a quote on my computer. It says, "Work will cure your grief, serve others." And I just absolutely love that quote. Anytime that I'm feeling down, I always remember that and think I need to get out of myself and go out and do something. When I'm helping others and serving others, I'm serving Jesus Christ. Muy bien. Principio que hemos aprendido. Dios cuida y ayuda a los que procuran obedecerle. Recordemos este principio. Dios cuida y ayuda a los que procuran obedecerle. Que podamos ser obedientes para que el Dios del cielo y de la tierra nos cuide y nos ayude en este tiempo de probación. Proseguimos con el principio y último principio, principio 4, titulado "Con frecuencia se requiere gran valentía para hacer lo correcto". Veamos el video. Un video que nos va a ayudar. El presentarse ante el rey sin ser invitado era arriesgarse a ser ejecutado, incluso para la reina. Nunca me pasó por la mente que esto fuera a ser valiente. Solo debía tener fe de que Dios me iba a ayudar. Todos tenemos pruebas y cosas en la vida que no son como uno las planeó. Es difícil cada día. Sobrevivir para mí son 2 cosas: valor y fe.
Pensé, tengo que hacer algo. Miré hacia el cielo y oré. Sabía que era posible que muriera. Sé que tenemos una variedad de pruebas. Me diagnosticaron en agosto de 2011. Es increíble cómo un breve momento puede cambiar el curso de todo. Un día fui al trabajo y la compañía decidió que quería hacer algo que iba en contra de mis creencias. Y pensé, bien, necesito defender lo que necesito defender y hacer lo que debo hacer. Mi esposo dijo que vendría a comer, pero lo atropelló un auto y nunca regresó. He sentido la pérdida. Fue el momento más aterrador de mi vida. Uno no se da cuenta lo fuerte que es hasta que ser fuerte es lo único que te queda. Ser valiente no significa que no tengo miedo. La valentía es actuar con fe. Cuando sabemos que no queremos enfrentarlo, pero no nos queda otra opción, tenemos que seguir adelante. Renuncié a mi trabajo. No sabemos lo que el Señor nos trata de enseñar, pero si realmente confío en Dios, lo que no entiendo en realidad no importa. Sé que Dios tiene un plan para mí que por lo general es completamente diferente al que tengo para mí misma. No siempre es más fácil, pero siempre es mejor. Con el tiempo sentí paz. Con fe en Dios, lo tengo todo. Hemos visto el video de la valentía de la reina Esther y de las hermanas de Sión. Veamos la siguiente diapositiva. Esther 4:16 dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, dijo la reina Esther. ¡Qué valentía! Y gracias a esa valentía, y gracias al ayuno que ella hizo con todo el pueblo de Israel, el pueblo fue salvado por la mano de Dios, apaciguando la ira del rey, ejecutando al malvado Amán y consolando las lágrimas de todo el pueblo de Israel que fue salvo. Con respecto a la reina Esther, ¿has venido tú para esta hora también, querido hermano, querida hermana? Esther significa estrella en lengua persa. Cuán apropiado el título para una mujer que pudo haber estado presente cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aunque el texto no menciona preordinación o llamamiento de Esther, la pregunta de Mardoqueo, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino?, sugiere que ella vino al mundo para salvar al pueblo del pacto. Barham escribió lo siguiente: nosotros presumimos que Dios puede controlar su mundo solamente por medio de grandes batallas, mientras que todo el tiempo lo hace por medio de hermosos niños. Cuando un error requiere corrección, o una verdad ser predicada, o un continente ser descubierto,
Dios envía un niño al mundo para hacerlo. ¿Y usted se ha detenido a pensar alguna vez en qué puede consistir su preordinación? Considere estos pensamientos expresados por el elder Bruce R. McConkie, que dice: los grandes hombres fueron preordinados a ciertos ministerios particulares, pero eso es solamente una parte de la doctrina de la preordinación. Lo grande y glorioso de la preordinación es que toda la casa de Israel fue preordinada. Repito, toda la casa de Israel fue preordinada. Que millones y más millones, comparativamente pocos entre el total de las huestes preexistentes, fueron preordinados. Usted, querido hermano, usted, querida hermana, fue preordinada para vivir en estos tiempos y tiene una misión que cumplir en este tiempo. Recuerde las palabras: muchos son los llamados y pocos los escogidos, y usted fue escogido para servir al Señor en su reino en este tiempo. Es posible que nuestro llamamiento no sea el de salvar a una nación, ni el de guiarla. Pero hay una cosa que es cierta. Usted está aquí no por casualidad, sino por designio divino. Usted está aquí no por casualidad, sino por designio. Si lo desea, tiene un papel que desempeñar en el establecimiento del reino, el cual finalmente dará como producto a Sion en preparación para la segunda venida de Cristo. Sé que esto es verdad. Sé que hemos sido preordinados para vivir en estos tiempos. Y el Señor es al tanto de cada uno de nosotros. Y estamos bajo su mirada atenta de nuestro amado Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Tenemos una misión y debemos cumplirla. Esforcémonos por cumplir nuestra misión, al cual hemos sido preordinados en este tiempo. Principio que hemos aprendido: cuando escojo lo correcto, si pierdo amigos, que los pierda. Principio que hemos aprendido: cuando escojo lo correcto, si pierdo amigos, que los pierda. Si escojo hacer lo bueno, si escojo hacer la voluntad del Señor, si escojo seguir a Cristo, y si pierdo amigos por esa causa, que los pierda. El Señor nos ama. Nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Principios aprendidos hasta aquí, el día de hoy. Principio 1. El Señor puede hacer de mí un instrumento para bendecir a otras personas. Principio 2. El orgullo y la ira puede conducir a la ruina. Principio 3. El ayuno demuestra mi dependencia del Señor. Y principio 4. Con frecuencia se requiere gran valentía para hacer lo correcto. Para esta hora tú has llegado. Qué hermosa lección hoy hemos aprendido. Todos tenemos un propósito aquí en esta tierra. Hemos sido preordinados para vivir en estos tiempos. Dios nuestro Padre Celestial nos ama. Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Ellos viven y nos aman. Yo sé
que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Yo sé que si guardamos los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo y guardamos todos los mandamientos que hemos hecho, que nos ha dado el Salvador Jesucristo, heredaremos la vida eterna y viviremos para siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Shalom. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Shalom. Que la paz esté con ustedes. Bendiciones para todos en su hogar.